Hola traductor, hola traductora, te doy la bienvenida a esta charla de traducción número 16. Hoy es una charla un poquito atípica porque no vamos a hablar de traducción, sino de relatos de viaje, de escritura de relatos de viajes, de la mano de dos pioneras del nomadismo digital en habla hispana, que son Laura Lazarino y Anico Villalba. Disfruté muchísimo de esta entrevista y espero que a vos te suceda lo mismo y que aprendas mucho sobre cómo escribir desde las emociones y los sentimientos. Y si no lo haces aún, seguime en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y por supuesto, si te gusta este contenido, compartilo con tus colegas traductores, traductoras y no olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Bueno, acá, bienvenidas a todas. Estamos en esta entrevista en vivo. Es la primera entrevista en vivo que hago desde Letras Nómadas. Así que, perdón por la desprolijidad. Estamos con Anico Villalba, con Laura Lazarino. Muchísimas gracias, chicas, por estar acá conmigo y con la comunidad de Letras Nómadas. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación, Gracias. ante todo. No, gracias a ustedes. Vamos a hablar de escribir, ¿sí? De forma creativa, de relatos de viajes. Son dos mega viajeras, una más pionera que la otra en lo que es nomadismo digital. Pero lo primero que me gustaría es que nos cuenten, a ver, un poquito estábamos hablando de esto antes de empezar la entrevista, así que la abriéramos. Para mí las presentaciones son tan odiosas como las comparaciones y me gusta hacer esta pregunta que es ¿quién es Anico? ¿Quién es Laura? Para que nos cuenten cómo se ven hoy, porque más allá de todo el currículum que hay atrás, uno va cambiando y todos los días que se ve al espejo se ve de forma distinta. Así que esa es la primera pregunta como para asentar las bases. Pregunta del millón, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Si querés, Lau, yo rompo el hielo. Dale. A mí me cuestan mucho las presentaciones, justamente. Cuando me dicen, bueno, presentate, contá quién sos, qué haces, digo, ay, ¿por dónde empiezo? Pero no porque haga muchas cosas, sino porque siento que hice cosas que me definieron. Yo me dediqué a viajar durante 10 años, entonces viajé primero como mochilera, después como nómada digital, siempre con la escritura a cuestas. Escribí un blog de viajes que se llamó Viajando por ahí. Después empecé a publicar mis libros de manera independiente, libros de relatos de viajes. Pero un día me cansé de viajar, y eso pasa, yo pensé que no iba a pasar, pero pasó, después de 10 años de estar en movimiento constante. Me quedé quieta, me quedé a vivir en Europa, primero en Francia, ahora en Ámsterdam, y empecé a volcar, digamos, mi energía hacia otra cosa que es la escritura, que también es lo que siempre me gustó, más allá de los viajes. Entonces me empecé a dedicar más que nada a hacer otro tipo de libros, libros con consignas creativas para que el lector complete, a dictar talleres de escritura, de creatividad. Entonces ahora voy más por ese lado. Pero creo que estamos, no sé, siempre en cambio constante, ¿no? Entonces quizá en un tiempo les digo, no, ahora lo que me gusta es otra cosa. La escritura siempre va a estar, pero tal vez acompañada de un interés nuevo. Pero, y bueno, como última cosa que les puedo contar es que me encanta la papelería, los cuadernos, todo lo que es escribir a mano, conectar con el papel, eh, ese tipo de actividades. Así que eso es lo que yo tengo para contar de quién soy. Muy bien, muchas gracias. Lau. Bueno, y mi nombre es Laura, soy de una ciudad muy chiquita que se llama, chiquita más o menos, que se llama San Nicolás, igual que Mati. Y en mi caso me pasa igual que a Nico, a mí me cuesta muchísimo presentarme, pero porque hago muchas cosas al mismo tiempo y en definitiva no me siento muy identificada ni con la palabra, con una sola palabra, digamos, ni solamente con viajera, ni solamente con escritora, ni solamente con influencer, es como un mix de todo. Yo en realidad soy licenciada en turismo, es lo que estudié en la universidad, también estudié comunicación, pero desde hace 13 años me dedico a viajar y a escribir. ¿Y cómo es esto de viajar y escribir? Y bueno, es un poco de todo. En realidad yo abrí un blog de viajes que se llama Los Viajes de Nena, sin imaginarme que eso iba a convertirse después en mi fuente de trabajo, hace más o menos unos 12, 13 años.
Y desde ese momento hasta el día de hoy, siempre, salvando ahora por la pandemia, siempre estuve en movimiento. He viajado mucho como mochilera principalmente, viajé muchísimo a dedo, pero he viajado sola, en pareja, con amigos, en tren, en colectivo, en barco. Para mí el movimiento es algo que tiene que estar presente sí o sí en mi vida, y la escritura es esa otra pata. Yo viajo para contar historias. Obviamente, como dice Ani, uno va mutando, entonces al principio mis viajes eran mucho de autodescubrimiento, como del hecho de, bueno, se puede viajar, se puede mantener en el tiempo, y hoy por hoy ya no pasa tanto por mí, si bien uno siempre está creciendo y madurando y demás, sino que voy a destinos que me llaman la atención por una cuestión de las historias que tengo para contar, y las historias con la gente. A mí me gusta mucho toda la parte social, soy una viajera de ciudades, de mercados, de pueblos. Y hoy por hoy, bueno, estoy en San Nicolás porque, bueno, me agarró la cuarentena, si no estaría viajando, yo sí sigo viajando, y ahora estoy más en una etapa de descubrir y redescubrir, mejor dicho, lo que es viajar sola más 35, que no es lo mismo que viajar sola a los 20, donde son otras las prioridades y otras las dudas. Así que vivo de mis letras. Yo tengo un libro publicado que se llama Caminos Invisibles, que es un libro que escribí en conjunto con mi expareja. He colaborado con otros libros también. Ahora estoy en proceso de escribir un libro sobre un viaje por África que hice a dedo, cruzando desde Egipto hasta Sudáfrica, y con otros proyectos ahí de libros también dando vueltas. Así que trabajo con eso, trabajo con el blog, y hace ya 4 años que Ani y yo damos este taller, que es el taller online de relatos de viajes, donde lo que hacemos es compartir todo lo que hemos aprendido, tanto de viajes relacionados a la escritura, como de la escritura post-viaje, que es a veces lo que cuesta un poco, ¿no? Como bajarlo al papel. Así que bueno, esta es la 10ª edición, ya llevamos más de 400 alumnos de todas partes del mundo, y es algo que nos hace muy felices. Es un taller que creo que le ponemos mucha garra y mucho corazón, porque la felicidad, como dice esa famosa frase, la felicidad es auténtica cuando es compartida, y no hay nada más lindo que poder transmitir, ¿no? Eso que a uno lo apasiona. Totalmente. Yo me quedaría hablando de viajes con ustedes durante toda la entrevista, pero me voy a contener y vamos a hablar de escribir. ¿Por qué escribir? Se me viene a la cabeza, ¿no? Porque de todos los formatos en los que podemos contar historias, que hay varios, pueden ser con audio, audiovisual, con fotos, ¿por qué el core, el centro, el eje está en la escritura? ¿Por qué eligieron eso? No sé, por mi parte yo siento que es como el impulso que tuve siempre. A mí me encantaba escribir desde chiquita. Como les contaba antes, yo soy la loca de los cuadernos, y ya desde chiquita era la loca de, no sé, de las libretitas de cuadernitos. Yo tenía el diario íntimo, como que todo necesitaba escribirlo. Sentía que para entender algo lo tenía que escribir, como para ordenar lo que me pasaba en la cabeza lo tenía que escribir. Obviamente de chica era algo muy intuitivo, después me fui dando cuenta y fui reconociendo el poder que tenía la escritura para mí. Entonces me resultó muy natural irme de viaje y combinarlo con escritura. O sea, no me hubiese resultado natural, por ejemplo, hacer videos de mis viajes, si bien tanto a mí como a Lau siempre nos decían, ¿no? Lau, como, ustedes tienen que hacer videos, tienen que hacer un canal de YouTube de viajes. Y por un lado está bien, porque la imagen también atrapa un montón, pero creo que a las dos lo que nos llama son las palabras. Y no sé, en mi caso no sé si hay mucha explicación. Es como eso es lo que siento y ese es mi lenguaje. Y creo que escribir también puede ser una herramienta para muchas cosas, para registrar, para documentar, para recordar. Yo anoto todo porque si no me lo olvido. Puede ser una herramienta para entender, como les decía antes, para imaginar. Tiene tantos usos que, no sé, para mí es todo positivo con la escritura. Bien, A bien, mí bien. me parece una pregunta bastante válida, sobre todo en esta época de la vida, porque también convengamos que hace 12 o 13 años, cuando nosotras empezamos, Ani, no existía YouTube, no era tan normal andar con una cámara digital, no todo el mundo tenía acceso a esa tecnología. Entonces, por un lado, a mí me pasó igual que a Nico, se me dio de forma natural. Yo también escribo desde muy chica, y es el modo que yo tengo de pensar la vida. A mí me parece que cuando uno es escritor o está muy, muy metido en esto, escribís todo el tiempo con la mente, vas todo el tiempo buscando la palabra. Pero moviéndonos un poco en el tiempo, hoy por hoy, tal vez si uno lo piensa desde un punto de vista de marketing o redituable, y YouTube tal vez te monetiza mucho más que un blog escrito. Sin embargo,
Yo creo que las palabras tienen algo que no lo va a tener nunca lo audiovisual, tendrá otras cosas, y es el efecto de la imaginación. A mí me parece que o sea, toda obra de arte es una experiencia doble, ¿no? Es lo que transmite el que la está creando y también cómo lo percibe quien lo está recibiendo. Sin embargo, no por nada siempre decimos que el libro es mejor que la película. Y es porque la película para mí es un universo mucho más acotado. Vos te están poniendo en bandeja lo que tenés que ver. En cambio, y vos estás viendo a través de los ojos de la persona que está filmando. Vamos a hacer un video de un mercado y vos vas a ver a través de mis ojos y en un punto vas a escuchar a través de mis oídos porque va a estar también donde yo estoy subiendo el volumen a lo que estoy apuntando. La escritura es un universo muchísimo más amplio y podemos leer todos el mismo relato de viajes que si pudiéramos de algún modo esa imaginación volcarla a una película para que todos viéramos lo que pasa por nuestra cabeza, nunca va a ser igual porque la imaginación es muy personal y entonces a mí me parece mucho más rica desde esa perspectiva, sin contar con que además podemos hacer foco en sentidos que el video nunca va a permitir. En un texto vos te puedes enfocar en hacer todo un texto hablando de los aromas o de los sabores, y si sos un buen escritor y es a lo que apuntamos en el taller a dar estas herramientas, vas a transmitir, y eso en un video queda completamente afuera, el video se lo come todo la vista, ¿no? Qué loco pensar que la escritura es más interactiva en un mundo tan... Al final yo creo que lo es. Volvemos a como al origen de pensar que más allá de los botoncitos de los celulares, de todas las interfaces y los user experiences, la escritura sigue trabajando más conectando más al lector con escritor siempre. Es como una conexión casi directa, me parece, con la mente del que escribió, ¿no? Por eso cuando vieron que, no sé si les pasará, seguramente sí, si son lectores, que sienten que conocen al autor o que terminás el libro y te da esta tristeza de haberlo terminado como si, no sé, te dejaras de ver con un amigo. Es esa cosa, esa conexión tan potente para mí, no sé si se da. Se puede dar en las series por la imagen, porque bueno, somos seres visuales, todo nos entra por los ojos, pero yo creo que hay algo más profundo en la escritura que en lo visual. Acá en el chat dice, Mariana, dice, la escritura permite más interpretaciones y es tal cual. De hecho, algo que en un momento se criticaba mucho de los blogs de viajes, hay algo que se llama blog trips, que son como viajes de prensa donde invitan a los bloggers y demás. Y de repente hacen un grupo de, no sé, de 20 bloggers y los llevaban al mismo destino y vos veías Twitter, Instagram, todo lleno de las mismas fotos. Todos tenían la misma foto, el mismo video, el mismo comentario. Y sí, pero después cuando esas personas escribían en su blog, si bien eran relatos muy parecidos, eran distintos, porque al final es donde más pone uno de su parte íntima, de su mundo interior. Entonces, como decís, Mati, termina siendo mucho más interactivo y definitivamente más profundo. Una vez, totalmente, Lau, sí, por supuesto. Y al final las fotos se van repitiendo y las experiencias en nuestra cabeza no se van repitiendo. Y en función de lo que decía Nico, una vez me acuerdo que di un examen sobre un cuento de Ray Bradbury que se llamaba La última noche del mundo y que contaba cómo una familia, ya todos sabían que era la última noche del mundo, y una familia cenaba como si fuese una noche normal y se iban a acostar como si fuese una noche normal y el cuento terminaba y cerraron los ojos como si fuese el final de un libro. Y es eso, porque yo me reconocí incluso deprimido cuando termina un libro, porque perdés contacto con un mundo, te haces amigo de los personajes, te haces amigo de las personas que están relatando, y es genial. Chicas, en algún momento, como contaba Nico también, ¿no? Y vos, Lau, que de chiquitas anotaban todo y iban generando su propio contenido cuando el contenido todavía no era lo que es hoy. ¿Qué hicieron para darle una entidad, para formalizar todo este gusto, toda esta afición, si se quieren? ¿Cómo pasaron de ser unas escritoras informales, si se quiere, a reconocerse como escritoras, ¿no? Ante sus propios ojos? ¿Qué hicieron? ¿Se formaron? Es otra de las grandes preguntas de la vida. A ver, en mi caso es progresivo, no sé si es que un día uno se levanta y dice, oh, soy escritora de golpe. Entonces,
yo escribía mucho, me metí a estudiar comunicación social, que es una carrera en la que me dieron muchas herramientas técnicas y prácticas para escribir mejor. Ahí fui descubriendo qué tipo de escritura me gustaba mucho la escritura creativa, inventar cosas. Después dije, quiero abrir un blog, o sea, siempre fue como un paso a paso, ¿no? Me fui de viaje, dije, quiero abrir un blog porque quiero escribir, quiero mostrar. Después, cuando ya llevaba 5 años viajando, sentí que quería publicar un libro, que en realidad ese había sido mi sueño y mi objetivo desde siempre. Yo lo que quería era escribir libros. Entonces, en un momento eso llegó y se dio. Y me metí en ese proceso, que bueno, es un proceso en el que hay que tener paciencia porque lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Y el libro salió publicado, pero aún así, no sé si me animaba a decir soy escritora. Es como, es una palabra, como decía antes Lau, ¿no? Es que a veces a uno le cuesta quizás llamarse así. Pero yo lo pienso quizá desde otro lado. No tanto soy escritora publicada, sino soy una persona que necesita escribir. Yo necesito escribir para entender, para ordenar. No sé, es como qué sé yo, mi manera de respirar es escribiendo. Entonces me siento escritora desde ese lado y tengo la suerte de que también eso me permite vivir, es lo que me da plata. O sea que, bueno, en conclusión, supongo que soy escritora de alguna forma. No sé, Lau, a vos qué te pasa con esto. Sí, es un poco eso, porque aparte pesa mucho la mirada del otro. ¿A dónde va uno para ser escritor? No es que vas a la facultad y te dan un diploma y listo, soy escritor. Y al principio, tal cual, bueno, yo escribía, para mí nunca pensé que iba a poder vivir de esto, que iba a tener una consagración, por así decirlo, ¿no? Bueno, soy una escritora. Después vino el blog, después vino el libro, pero el libro también era autopublicado, entonces a mí me pasaba que no es que vino alguien, una editorial que puso esa confianza en vos, porque muchas veces la validación es externa. Y no me olvido nunca más, esto te lo vas a acordar, Andy, porque yo te lo conté como toda compungida. Yo estaba en la casa de una amiga y Sí, ya sé. conversando con mi amiga y yo hice un comentario como, bueno, pero yo soy escritora, no sé qué, y era una de las primeras veces que lo decía en voz alta, y salta la madre de atrás, y la madre es profesora de literatura, y dice, escritor era Cortázar. Y yo sentí como, que me está cortando la cabeza, y dije, bueno, me costó muchísimo superar eso, porque claro, uno piensa en escritor y pensás en Borges, pensás en Sábato, pensás como en esos grandes exponentes, cuando en realidad es una cuestión más de oficio, ¿no? Y de práctica, y entonces viene poco a poco. Después en un punto me paré y dije, bueno, pará, ya tengo, no sé, 5.000 libros vendidos, todos autoeditados. Hay una variación de la gente también, porque si no, no hubiese pasado a la primera edición. Viene una editorial y me lo quiere traducir, y al final todo lo que hago en mi vida, en el día a día, tiene que ver con la escritura. Entonces me tuve que ir amigando un poco con eso, pero reconozco que me cuesta. Y un momento crucial para mí es, vas a cruzar una frontera y te preguntan profesión y yo todavía tambaleo y nunca sé qué poner, te lo juro. Y una sola vez puse escritor y pensaron que era periodista y sobre qué vas a escribir y fue un lío y dije, bueno, no lo pongo nunca más. Pero sí, no es fácil, no es fácil. Bien, 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 bien. Muchas gracias, porque la verdad es que uno ve desde afuera y por eso me interesaba justamente toda esta comunicación con ustedes, porque uno ve desde afuera gente que como que decís, las vemos y, wow, son escritoras, y convalidar con lo que está pasando verdaderamente del lado interno de sus cabezas para mí es genial. Me parece que es lo más válido de este tipo de interacciones. Ahora tengo acá un par de cositas que nos fueron dejando las personas que están del otro lado, que están silenciadas. En cuanto a, por ahí, no sé, las creencias, las limitaciones, los desafíos, y que seguro que todas estas cosas que yo les vaya a contar ahora, ustedes ya las pasaron y nos puedan empezar como a iluminar en el camino. Lo primero, voy a ir por orden, o por lo que a mí me pareció que era el orden más correcto. Empezar a escribir, soltarse, vencer el miedo. Luego nos dijeron decidir sobre qué escribir, poner las ideas en orden y volcarlas de forma ordenada. Luego aclararon síndrome del impostor. ¿Alguien querrá leerme? ¿No estaré escribiendo una tontera? ¿A quién le va a interesar lo que yo estoy escribiendo? Y por último, que me parece que es la evolución natural, es decir, ¿cómo hago para escribir de forma interesante que enganche al lector?
Me encantaría saber primero de la experiencia de ustedes, porque estoy segurísimo que pasaron un poquito por todas esas mismas etapas, y después que nos cuenten cómo se hace un poquito como para vencerlas. Tenemos Bueno, varias cosas ahí, ¿no? Para sí, desmenuzar. es para empezar a sacar flechas. Yo lo primero que voy a decir, y para romper un poco con todas estas preguntas, es que hay un mito que es fenomenal, pero que no, yo no sé, puedo nombrarte un escritor que sé que fue una cosa así, pero está esa idea de que uno se sienta, ¿no?, en la computadora o en la máquina de escribir, siempre con un escritorio divino, frente a un lago, frente al mar, el silencio, toda una situación así perfecta, que nadie te rompe las bolas, nada, y vos agarras y haces, taca, 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 prim, listo, ya está, tengo mi obra maestra, me fui a tomar un mate. No pasa así, ese idilio no es así. La vida de la persona que escribe tiene mucho que ver con interrupciones, con bloqueos, con el miedo a la hoja en blanco, con tener que estar escribiendo en la misma mesa que estás comiendo, con que te interrumpan por el teléfono, con tener otras preocupaciones, y hay que aprender a lidiar un poco con eso. Entonces, creo que el primer paso es sacarse de la cabeza ese mito de la perfección, porque también el trabajo de escritura es principalmente un trabajo de reescritura. Nunca nadie saca un primer borrador listo para publicar. Nadie, nadie. Siempre hay que estar revisando y hay que estar trabajando y siempre hay que estar dentro del primer borrador, editando y corrigiendo. Así que eso como un principio. Después, no sé, Ani. Es que eran varias, y lo que yo quiero decir es que todos esos miedos y dudas y preguntas son totalmente normales. O sea, todos, desde ¿a alguien le va a interesar? ¿Soy un impostor? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo mejoro? ¿Quién me va a querer leer? Yo creo que son los miedos típicos y clásicos que también a veces sirven un poquito de excusa para no animarse a empezar. Y porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Es que si nunca escribiste, porque nunca escribiste. Si no escribís hace un tiempo, porque no escribí hace un tiempo y no estoy en forma. Para mí, yo siempre digo que la escritura es como el deporte. Es un músculo, hay que entrenar, hay que practicar. Si no lo haces hace mucho, te va a costar, entonces empezás de a poquito. Tampoco, así como decía Lau, o sea, no existe esto de la inspiración gloriosa y divina que baja en un rayo y te hace escribir tu obra maestra. Y también hay que empezar de a poco, no pedirle, bueno, hoy voy a escribir 4 horas, porque además 4 horas es un montón. Incluso a mí me gusta mucho leer sobre los hábitos de trabajo de escritores, y casi todos, y sobre todo grandes escritores, estoy hablando de bestsellers, no sé, Stephen King, que no para de publicar, él escribe, creo que son 4 horas por día y ya está. O sea, es para el cuerpo también, es agotador estar sentado en la misma posición durante tanto tiempo. Además, tal vez para tener 4 horas de escritura tenés que estar sentado 6 o 7 horas, porque no es que esas 4 horas, en 4 horas te sale todo perfecto. Entonces yo siempre pienso eso, ir de a poco, pensarlo como un deporte. Bueno, hoy voy a hacer abdominales. Los abdominales de la escritura tal vez es hacer ejercicios cortitos, leer también, leer mucho como parte de la escritura. Eh, ¿Qué más? Y saber que es una práctica, que al final lo que vale es esta práctica que uno va repitiendo día a día. Después, al igual que en el deporte, tal vez tenés que salir a jugar un partido, a competir, a correr la maratón, pero si no entrenaste y no practicaste, eso va a ser muy difícil y va a ser, digamos que va a ser imposible. Yo no podría correr una maratón porque nunca salgo a correr. Entonces, me parece que tener eso en mente también lo baja un poco más a la realidad, ¿no? Que nos pedimos esto de, no, yo quiero empezar a escribir, pero seguramente en la cabeza ya se están imaginando el libro terminado. Y es muy Ujú. grande imaginárselo así de cero. Entonces, como ir de a Y, poquito, ¿no? y también a tratarse bien a uno mismo, porque el trabajo de escritura es un trabajo de mucha soledad también, que esa, para mí, por eso está bueno hacer talleres, para rodearse con otras personas y saber que no estamos solos en nuestra soledad, que es muy normal el miedo a la hoja, que es esto de creer que no estoy a la altura de, pasa muchísimo. Y yo no sé si, a ver, si uno evoluciona como escritor, porque hay zonas de confort como en la vida misma. Si uno se queda siempre dentro de la zona de confort, llega un punto donde vos más o menos lo dominás y ya te sentís cómodo porque tenés la validación de, no sé, tu libro anterior. Pero cuando vos estás evolucionando y decís, bueno, voy a sentarme, me pasa a mí ahora, os hablo de mi experiencia personal, me voy a sentar a escribir un libro sobre África. Y todo el tiempo tengo esa voz en la cabeza de, ¿quién soy yo para escribir de África? ¿Y qué tengo yo para contar? Fui una sola vez, y después digo, bueno, sí, una sola vez, pero fue un año y medio, y es mi experiencia, y no es una tesis doctoral, es mi experiencia personal, pero siempre eso está presente. Para lo otro, que es cómo enganchar al lector, cómo hacer interesante lo que estoy escribiendo, cómo saber qué elegir
de qué contar, ¿no? De todo lo que tengo para contar, cómo selecciono. Hay técnicas y eso se aprende. Y esos temas en particular, esos 3 temas, los tocamos mucho en el taller, porque un error muy común en la escritura de viajes es querer contarlo todo. Y a veces la aventura no sale desde que saliste de tu casa. No me interesa, o sea, si vamos a hacer como el raconto de salir de mi casa, llegué a 6 años, me tomé el avión, y capaz la aventura empieza al 10.º día, es un bodrio hasta que llegamos al 10.º día. Entonces, ¿cómo hacer un buen inicio, un buen final? ¿Cómo crear escenas? ¿Cómo crear diálogos? ¿Cómo trabajar con los sentidos? ¿Cómo meterle emociones para que el texto sea mi texto y no una cuestión de Wikipedia o algo replicable? Todo eso lo trabajamos a lo largo de 8 semanas porque son herramientas que se aplican y que se usan. Y otra cosa que trabajamos y que me parece que está bueno saber y recordar es que la escritura es un proceso. Hay un proceso en el que primero uno empieza a hacer un borrador, que probablemente sea desordenado, que después va a haber que mejorar, que va a haber que releer, que reescribir. También, antes del borrador, hay un proceso de preescritura en el que se bajan las ideas al papel, empezás a pensar, bueno, ¿de qué quiero escribir? ¿Cómo lo puedo estructurar? ¿Qué ideas puede tener el texto? ¿No? Después viene el borrador, al que hay que permitirle que exista y que salga como salga, que salga mal, siempre un borrador va a ser desprolijo. Después viene el momento de releer el borrador, de corregir, y así otra vez vuelves a releer, otra vez vuelves a corregir. Entonces creo que también saber que son etapas, separar cada etapa y permitirle a cada etapa existir, le saca mucho peso. Porque yo siento que se junta todo, sobre todo para gente que tal vez quiere escribir y no sabe por dónde empezar, tienen esta idea de que todo lo que escriba tiene que ser glorioso. Desde que sale de mi cabeza al papel tiene que estar perfecto. Y no, necesitas una base y después empezar a construir sobre eso. Porque si no es como, yo siempre digo que es como querer decorar una casa que todavía no tiene paredes ni techo. No se puede. Necesitas sentar las bases de tu texto y después ir mejorando. Y después llegas al momento en el de decorar y hacerlo lindo y mejorarle el inicio y el cierre. Pero es como que hay que empezar con algo. Entonces dejar que el texto exista. Esto está muy Y son bueno las cosas... y más para nosotros, perdón, da un minutito que no quiero que se me vaya la idea, pero más para nosotros los traductores, que somos como un poquito bastante obsesivos con la normativa. Entonces, escribir garabateando o tirar ideas, escupir ideas en un papel, es como una presión muy grande porque tenemos la normativa y tenemos que escribir bien y tenemos que tener en cuenta que la coma tiene que estar bien puesta, porque si no está bien puesta la coma, después va a venir alguien y me va a criticar porque la coma estuvo mal puesta. Y así, eso nos genera mucha presión. Así que lo que dijiste, Nico, me encantó porque sacarse justamente esa presión de tener que hacer algo perfecto de buenas a primeras. Además, perdón, Lau, que te interrumpo, que vos ibas a hablar, pero algo que me acabo de dar cuenta y nunca lo había pensado, es que un traductor trabaja sobre un texto final ya. Ustedes están traduciendo la obra terminada. Y no sé cómo será la experiencia de cada uno, pero yo me imagino que puede confundirse esto de sentir tengo que hacer obras como las que traduzco, ¿no? Como que si yo no escribo así de una, no sé, no estoy escribiendo bien. Y también recordar que detrás de esa obra que estamos traduciendo hubo todo un trabajo y un proceso y meses, quizá años de escritura. Quizás algo que lo saben, pero yo nunca había pensado esto de las traducciones, como trabajar sobre la obra terminada. Entonces, no sé, Exacto. una reflexión. Entonces, ponerse a escribir desde el punto de vista, desde la cabeza de un traductor, es ponerse a escribir desde ese estándar, lo cual es mucho más difícil, ¿no? Porque no somos personas que estamos liberadas, o por lo menos hablo de mí, no estamos liberadas al proceso creativo. Dependemos de un proceso creativo y es nuestra génesis, es como estamos programados. Desprogramar eso y poner otro chip es como muy difícil, y por eso es que me interesaba que ustedes estuvieran acá. Laura, dale, por favor, no te quiero Iba a cortar decir más. eso, iba a decir algo muy similar a lo que ustedes están hablando. Yo soy una persona muy perfeccionista, más allá fuera de la escritura, en todos mis aspectos de la vida soy una persona así como muy perfeccionista, y por eso me costó mucho esta cuestión de aprender este proceso de escritura, a no estar editándome mientras voy escribiendo, porque si no es súper tedioso, nunca avanzo, siempre estoy como corrigiendo lo mismo sin poder progresar, y entonces es un ejercicio. Pero lo que quería decir tiene que ver con esto que preguntaban antes de, bueno, cómo animarse, y en realidad hay que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas igual, ¿no? En los viajes pasa lo mismo, ¿no? Si uno espera, uno se imagina que, no sé, que la gente valiente o la gente, digo valiente,
no que, no sé, que se va a la guerra, sino valiente de animarse a viajar solo, valiente de exponer textos. Hay muchos textos que tienen que ver con unas cosas muy personales, ¿no? Muy sentimentales. Y uno se imagina que hay gente que está superada y que no le importa el qué dirán. Y ese miedito a la imperfección está siempre, tanto de la coma, que me van a venir a corregir, como estoy contando el viaje post ruptura y me van a venir a juzgar. Y hay que romper eso y las cosas hay que hacerlas lo mismo. Y me parece que lo que está bueno del taller, como decía antes, es darse cuenta que son miedos comunes, que los tiene todo el mundo, que hasta el escritor más experimentado a veces se encuentra lidiando con la hoja en blanco, y es parte del proceso. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí Mariana dice que de todos modos los traductores en cierta forma también reescribimos nuestras traducciones. Sí, por supuesto, pero no es que salimos de un papel en blanco, tenemos como una especie de guía. Y una cosa que me quedé pensando, Lau, que creo que vi un cartelito en tu casa y acá viene una intimidad, que dice, "Don't be a writer, write". Right. Y que me quedó ahí Sí. grabado. No, lo tengo pegado en la ventana del cuarto que estoy pintando, que es mi estudio, y es lo primero que hago, tipo, miro el monitor, miro para arriba y está ese cartel que ya ni me acuerdo de dónde lo saqué, de qué libro, pero es un poco eso, porque también hay mucho, como en toda profesión, hay mucho postureo, ¿no? Entonces, si no tengo una libreta perfecta, no puedo escribir. Si no tengo el Word instalado, la última versión, no puedo escribir. Y si no tengo internet, y si no hay silencio, y en definitiva, si vos escribís, escribís. Yo he tenido épocas de la vida viajando súper incómoda, que he pasado 4 meses sin una mesa. Y vos decís, una mesa es súper básico. Sí, bueno, pero cuando estás en países donde la gente hace todo en el piso, pedir un escritorio es una cuestión de hotel de lujo. Y yo me moví siempre en ámbitos mucho más, más mochileros. ¿Y sabes lo que es trabajar 5 o 6 meses sin una mesa? Y escribía igual, con lápiz, a unos cuadernos, pero de una calidad pésima, en papeles que encontraba, escribía, porque la necesidad de escribir era muchísimo más grande que la incomodidad. Y entonces tengo ese cartel un poco para acordarme de eso. No hay que esperar toda la iluminación divina. Escribí que eso es lo que te convierte en escritor, al fin y al cabo. Perfecto, me encantó. Pasar a la acción, siempre. Bueno, vamos a ver cómo está la gente del otro lado, que nos escriban a ver si están bien, si están más o menos, que vamos a pedirles que saquen un print de pantalla, una foto, que publiquen en Instagram, que etiqueten y que hagan lo que tengan que hacer para contar que están acá. Y vamos a la última pregunta, que va a ser un poco general también, antes de abrir las cámaras y que les puedan hacer preguntas también los participantes. La frase del cartel es "Don't be a writer, write". Directamente, escribe. No seas un escritor, escribe. Cuéntenos del taller, bien del taller. ¿Por qué? ¿Cómo se juntaron para hacer este taller? ¿Por qué es distinto a otros talleres? ¿Cómo se estructura? ¿Y qué es lo que, no sé, qué es lo que van a conseguir las personas que se apunten? ¿Qué año nació el taller, Lau? ¿Fue 2010, 2015? No, Creo que el fue de Rosario. El de Rosario creo que fue 2000 no, ay, No no nos me acuerdo. acordamos. Nos Pero bueno, todo acordamos. surgió, o sea, el taller online que estamos dictando ahora surgió a partir de un taller presencial que dimos en Rosario, ¿no? Que era de escritura experiencial. Y lo que proponíamos era escribir a partir de los sentidos y las emociones. Porque, a ver, la escritura de viajes es amplia y hay muchas maneras de relatar un viaje. También está la escritura de guías de viajes, que no es lo que nosotras hacemos, o sea, no nos enfocamos en la escritura más dura, quizá de dar datos, dar información que uno puede encontrar en otros lugares, sino de contar las historias propias, de contar lo que cada cual vivió, contar la experiencia, ¿no? Narrar como la subjetividad en viaje, y por eso creemos que los sentidos y las emociones juegan un rol importante en esos textos, y nosotras queríamos transmitir eso, entonces ayudar a escribir desde ahí. Hicimos un taller presencial en Rosario, si no me equivoco, ¿fue de 2 días o de 3? 2, 3 creo, ¿no? días. 3 Oh, días, 3 hace días, bastante 3 ya. días. Y bueno, la experiencia nos encantó. Nosotras ya veníamos haciendo cosas juntas, desde viajes juntas, trabajos, ¿no? Viajes con empresas también, cubriendo a través de una serie de posts que llamamos Desafíos Viajeros en su momento. Con Lau nos fuimos juntas a Islandia
y nos pusimos de desafío, bueno, nos pusimos 10 desafíos por cumplir, y después íbamos escribiendo entre las dos, cada una en su blog, como nuestra versión del desafío, qué es lo que había pasado, si lo habíamos cumplido o no. Hoy en día nuestros talleres están englobados bajo el nombre de Desafíos Viajeros, creo que gracias a esa experiencia. Y surgió la posibilidad de hacerlo online. Ayúdame, Lau, ¿en qué año? ¿2017? Sí, Sí, eso fue en el 2017. 2017. Y seguimos, ¿no? Empezó siendo un taller de 6 semanas, no, de 4 semanas, se De extendió a 6, 4. después se extendió a 8. Es un taller que siempre va creciendo, que va mejorando después de cada edición, porque vamos escuchando el feedback, a ver qué cosas faltan. Creemos que es un taller bastante completo de escritura de viajes, tiene mucha bibliografía, no solamente de los autores típicos, sino que buscamos también textos, a veces un poquito por fuera de los viajes, pero que nos den herramientas que podamos usar, como robar esas herramientas tal vez de la ficción o del periodismo o de los perfiles y usarlas en un relato de viajes. ¿Qué más, Lau? Que me estoy olvidando. Tenemos las tareas semanales. Sí, vos preguntabas, Mati, qué es lo que lo hace diferente. Yo creo que, a ver, cuando nosotros nos sentamos con Ani a plantear esta idea de hacer un taller, las dos hemos sido alumnas, consumidoras de talleres, ¿no? A lo largo de nuestra carrera. Y en un punto lo que nos pasaba es que sentíamos que los talleres de escritura de viajes terminaban siendo todos muy parecidos y siempre orientados a cuestiones muy básicas o a los clásicos, que no está mal leerlos, pero sentíamos que había algo más, que está todo bien con leer, no sé, a Kapuscinski, o los textos de los pioneros, pero digo, hoy por hoy la gente lee otra cosa. Entonces, cuando dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que hace a nuestros blogs diferentes? Porque también en ese momento había muchísimos blogs de viajes, y los nuestros eran los que estaban como los más conocidos, si se quiere, o que se diferenciaban. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Y así charlando nos dimos cuenta de que no escribíamos, como dice Anika, una cuestión de información, no eran textos cuadrados, sino que nosotros volcábamos mucho en nuestras propias experiencias desde un punto de vista eso de las emociones, de los sentidos, y por eso el corazón del taller nace así. Después empezamos primero con 4 semanas, después lo extendimos a 6, hoy por hoy tiene 8 semanas, precisamente porque hemos ido incorporando todo el feedback de los alumnos. Entonces, el taller está dividido, podríamos decir, como en 3 bloques, por así decir. Un primer bloque donde hablamos sobre planificar el viaje, poder distinguir nuestra motivación para viajar, nuestra motivación para escribir, y desde ahí hacer un mix y decir, bueno, ¿quién soy yo y desde dónde me paro para escribir un texto? ¿Qué es lo que me hace diferente? Tiene mucho de introspección este taller también. Entonces ahí hablamos de la planificación de un viaje, de cómo documentar, qué información recolectar, a qué prestarle atención. Una segunda parte que es sentidos y emociones, es la parte que más nos gusta porque es la columna vertebral del taller. Y una tercera parte donde hablamos de otras herramientas como diálogos, escenas, cómo jugar con la forma y demás, y cómo publicar en distintos formatos. Así que es bastante completo, tiene mucha bibliografía. Diferencia de otros talleres es que nosotros damos muchas bibliografías de mujeres escritoras, que me parece que no es poca cosa, porque generalmente cuando pensamos siempre hablamos de viajeros, de pioneros, y han habido viajeras, han habido pioneras, y hay al día de hoy mujeres que siguen viajando y escribiendo, y tratamos de hacer una bibliografía que sea lo más abarcativa geográficamente posible. Tenemos autores argentinos, colombianos, mexicanos, tenemos un texto de autores de la India, de Botsuana, de Australia, como que vamos metiendo para también tener una visión un poco más amplia, ¿no? Justamente en este tren que decíamos de quién soy yo y de dónde me paro a escribir, poder distinguir eso. Así que es un taller que está muy, muy completo. Bien, bien, bien. No siempre hablamos de pioneros y de viajeros. Acá estamos hablando de pioneras y de viajeras. Gracias. Así que muchísimas gracias. ¿Quiénes llegan a los talleres y cómo se van de los talleres? Y es la última, prometo, y después abrimos ya las cámaras y hacemos preguntas. Creo que llega gente, porque algo que nos gusta siempre aclarar es que no hace falta hacer un gran viaje para contar una historia de viajes, ¿no? Para contar una buena historia. Entonces, como no sentir que tengo que viajar más lejos, que viajar más, que viajar mejor para poder escribir mejor. Uno puede escribir un relato acerca de la ciudad en la que vive. O sea, en un relato de viajes, el lugar también es protagonista, pero puede ser un lugar al que me fui en otro continente o al que me fui en la ciudad o pueblo de al lado, o incluso en mi ciudad.
Entonces, eso, como que no sientan que tienen que haber hecho grandes viajes o viajes largos o dedicarse a viajar. Es simplemente yo creo que esas ganas de contar algo que te pasó en un viaje o en un lugar, digamos, lejos de tu casa, o no, bueno, como dije antes, pero es contar una experiencia donde el lugar también es protagonista. Siempre, a ver, el viaje es algo que nos une, yo creo que toda la gente que participa en el taller le interesa viajar, le gusta conocer distintas culturas, le gusta saber sobre otros lugares y poder también transmitir esas cosas que, no sé, que los movieron en un viaje, ¿no? Cosas que vivieron. ¿Y cómo se van, Lau? Yo creo que Siempre hemos tenido buen feedback, se va la gente con muchísimas más herramientas. A mí me gustó lo que me dijiste vos, Mati, el otro día que estábamos hablando de otro tema, y yo te pregunté, ¿funciona? Y vos me dijiste, yo lo hago funcionar. Y me parece que con el tema del taller pasa lo mismo. Obviamente la experiencia es individual, depende mucho también de las ganas que uno le ponga, en cumplir las tareas, en leer la bibliografía. Hay bibliografía obligatoria, hay bibliografía recomendada. Digamos que la intensidad del taller la maneja cada uno, pero hemos tenido alumnos que hicieron todas las tareas, el trabajo final, y en estos ya 4 años ha habido gente que publicó sus trabajos finales en la revista Orsay, que los presentó a concursos y que ganó premios, que los publicó en revista Brando, que esos textos les han servido para abrir su propio blog. Entonces, se van definitivamente con muchísimas más herramientas para volcar al papel. Tenemos también después un segundo nivel que lo hacemos 1 o 2 veces al año para el que tenga ganas todavía de experimentar un poco más. Así que la experiencia siempre es súper gratificante y además nuestros canales de comunicación están abiertos todo el tiempo como para que si hay críticas constructivas y se puedan mejorar, siempre es bienvenido. Siempre decimos, esta última versión del taller es producto de muchos aportes de otros alumnos que han dicho, che, me gustaría saber más sobre esto, y bueno, si podemos ir echándolo y demás, siempre el taller se va moldeando. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ir abriendo las cámaras, micrófonos, bueno, micrófonos no, pero cámaras sí, a ver si hay preguntas. ¿Quiénes están por acá? A ver. Esto pasa mucho en el taller, esto de que bueno, a ver, hacemos Zoom también, y bueno, ¿qué les pareció la lectura? Y todos apagan la cámara, y hasta que después alguien, ¿no? Veo que es un factor común. Bueno, acá hay muchas. ahí vamos viendo. Ahí van apareciendo. A ver, ¿quién más? Bueno, si no, cámaras, micrófonos pueden hacer preguntas. A ver, Anto. Dale. A ver. ¿Qué pasa que Hay no que te sale el silenciarlo. micrófono? No sé si está silenciada ella o si la silenciaste A vos, ver. Mati. Ahí Ahí está. está. No, perdón, solo estaba saludando, no estaba levantando la mano. Bueno. Hola. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acá Mónica dice que la cámara de ella dice que solamente la Ahora- puedes activar. Ahora Mati. la activamos, Moni. A ver, ahí está. Perfecto. Aquí están. Bueno, Mónica tenemos creo que tiene una pregunta. a dos cracks acá, de los viajes, del nomadismo digital, de la escritura. ¿Qué preguntas hay? Mónica tenía ganas. Mónica, a ver. La estoy mandando al frente, no, me pareció que había hecho así, también estaba saludando. No, realmente a mí me parece maravilloso lo que hacen. Yo sueño con viajar, todavía no es algo posible en mi vida, pero sí tengo muchas ganas y me parece maravilloso que combinen la escritura, o sea, dos pasiones. Y bueno, a Nico sí la conocía a través de Antonio G. Y sí estaba un poco más familiarizada con el blog. Y bueno, Laura sí es nueva para mí. Nada, muy identificada con todo lo que han dicho. Realmente no tengo preguntas, pero sí que muy feliz de poder estar aquí y de saber que tienen un taller que dura tanto y muy interesante. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bueno, yo tengo un par de preguntas, si puede ser. Sí, claro. Dale. Con respecto a lo que es estar en viaje e ir escribiendo, ir documentando, no sé, una cosa que me ha pasado a mí es de estar toda contenta, viste, con mi cuaderno y todas las ganas, y después llegar al final del día, que es por ahí donde uno más se relaja, y digo, bueno, voy a escribir de noche antes de irme a dormir o lo que sea, y al final terminas muerto y no escribís nada o escribís poquito. ¿Cómo fueron manejando esto de documentar todos los días o lo más seguido posible? No sé cómo lo gestionaban ustedes en el día a Mm. día para que no pase esto. Creo que para mí una de las claves es encontrar un tiempo o un espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de Lau, porque sé que a Lau no le gusta escribir en el auto, en movimiento, porque se marea, yo sí soy de las personas que puede escribir estando en movimiento, entonces yo aprovechaba traslados, trenes, esperas, no sé, siempre cuando uno está en viaje, sobre todo moviéndose bastante de un lado para el otro, tenemos estos tiempos que les decimos tiempos muertos, pero en realidad siempre están pasando cosas. Entonces era aprovechar eso. Otra opción era buscar un espacio, entonces quizá en mitad del día, porque también me pasa como a vos, si yo lo dejo para la noche, después estoy muy cansada y ya no puedo, no me da la cabeza y quiero dormir. Entonces tal vez en mitad del día, al mediodía, a la tarde, me iba a un lugar con la intención específica de escribir. Quizá, no sé, me voy, depende de dónde esté, ¿no? Si estoy en la naturaleza, digo, bueno, me voy a sentar frente al agua, si estoy en la playa, frente al mar, está bien, la playa capaz, si es ventosa, no es el mejor lugar para escribir, en un cuaderno siempre. Pero era como buscar un lugar, me siento y acá vine a escribir. O me voy a un café, me siento a escribir. O ni siquiera ir a un lugar donde tenga que pagar. No sé, me voy a una biblioteca pública, me voy a un museo en el que pueda entrar y me pueda sentar. Yo creo que es como también un poco generar el espacio, como viajando no tenemos nuestro escritorio, nuestro lugar de trabajo. Entonces es ponerle la intención. Otra opción es, apenas te despertás, escribir lo que pasó, qué sé yo, el día anterior, o también tomar apuntes. Yo hacía eso a lo largo del día. Quizá hacer una lista de cosas que no me quería olvidar y no tanto pensar en hoy quiero hacer un texto terminado sobre lo que me pasó hoy, sino más que nada quiero no olvidarme de estas cosas y quizá tengo cuadernos que están llenos de listas de cosas que me fueron pasando y después las desarrollé estando más quieta o más tranquila. Pero yo creo que es eso, es ponerle la intención. Porque si no siempre, además siempre en un viaje hay cosas para hacer. Es muy difícil si no, me parece como encontrar el momento. Claro, es como que es como al final es igual que en la vida diaria, es decir, bueno, mi prioridad va a estar en esto sí, y tener esa disciplina, digamos, porque en la vida diaria también siempre hay distracciones y entonces es una cuestión de intención. Y por ejemplo, cuando ustedes, las dos han escrito libros de viajes y los han escrito, creo, después de haber hecho esos viajes, no durante el viaje. Eh, ¿Cómo hacen para recrear o para volver a las emociones? Justamente que ustedes hablan de escribir desde las emociones, para volver a conectar con esa emoción que sintieron en el momento en que estaban viajando y trasladarlo a la página. Porque a veces es difícil volver a conectar con eso de manera inmediata. A ver, sí, de manera inmediata no. Yo lo que creo es que es muy importante tratar de documentar lo máximo que se pueda precisamente porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Linkeando esto con la pregunta anterior, yo creo que lo primero que hay que hacer es vencer un poco esa culpa que muchas veces uno siente de, ay, estoy dejando de ir a la playa por escribir, o me estoy perdiendo de tal cosa por escribir. Yo entiendo que si tenés un viaje de 15 días, bueno, es un poco más difícil. Yo en viajes cortitos siempre escribo de noche porque precisamente es cuando encuentro la quietud y sobre todo si estoy con gente que no está en la misma que yo, es medio hincha como, Laura está escribiendo, ¿viste? Nos está demorando a todos o lo que sea. Cuando viajo con gente que también escribe o hago viajes más largos, me tomo ese tiempo para escribir lo más detalladamente posible porque cuando tenés un plan del libro después, en el futuro, ¿de dónde te agarrás? Y te agarrás de lo que escribiste en tu libreta, te agarrás de lo que subiste al blog, de lo que escribiste en Instagram. Yo escribo mucho en Instagram y esto también me sirve para documentar porque es una escritura distinta a la escritura del diario. Y después, todo lo que a vos te sirva para evocar esa memoria. Tus fotos, los videos, la comida, películas, música. Digamos, cada quien sabe cuáles son sus disparadores. Entonces, todo eso sirve. Y siempre también tener presente que un libro que uno escribe después pasa por un proceso de maduración porque la experiencia in situ, la experiencia en caliente, nunca está del todo decantada.
Entonces está bueno que pase como este tiempo después. Lo mismo, hablamos de eso en el taller, porque se pueden escribir sobre viajes pasados, precisamente porque uno ya los pudo madurar y los pudo procesar de otro modo. Entonces, eso también, no es que, ay, me tengo que obligar a sentir el miedo que yo sentía. No, bueno, está bueno evocar eso, pero tampoco es que no podés viajar en el tiempo, ¿no? Es un poco y un poco. Sí. Muchas Claro, gracias. cuando me dije de manera inmediata, no quise decir de manera inmediata, me refería a tener más acceso a ese recuerdo, digamos, Claro. a la inmediatez Todo lo de la documentado. experiencia. Todo lo documentado, por eso es tan importante tratar de escribir, porque no te vas a acordar de todo, por muy buena memoria que tengas. Yo tengo muy buena memoria, pero no me acuerdo de los detalles. Entonces hoy por ahí abro un diario de viajes de hace, perdón, un diario de viajes de hace, no sé, 4 años atrás, y hay detalles que decir, "Bueno, no me acordaba de esto", y lo escribí yo. Entonces está bueno también por eso, lo exhaustivo de la documentación. Bien. Muchas gracias por todo, Lam. ¿Alguna otra pregunta? Acá yo reconozco un par de viajeras por ahí. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, ahora sí. Ok, dale. Con respecto al punto, viste que ustedes mencionaban, no vamos a escribir desde que salimos de casa hasta que fuimos al aeropuerto, como encontrarle el foco o achicar lo que vamos a contar, digamos. ¿Cómo lo pulen ustedes a eso? ¿Me explico? Sí, lo primero que tratamos de buscar siempre, espera, es cuál es lo que nosotros llamamos conflicto narrativo, cuál es la historia, ¿no? Si vos tenés que resumir una historia, bueno, ¿de qué se trata esto? Que conflicto no tiene que ver con un problema, esto lo vemos bien en el taller. Entonces, si vos me decís, bueno, yo te voy a contar la historia de la vez que me robaron en Cuba y terminé, no sé, de campamento con la policía. Bueno, la historia empieza cuando ya estamos en Cuba, no todo lo demás, porque desde que vos te robaron el último día, todo lo anterior es otra historia. Entonces, lo primero que nosotros planteamos siempre, como decía Ani, un borrador primero sale de una estructura que uno la vuelca en papel y la va armando, es como si fuera el esqueleto. Lo primero que nos preguntamos es eso, es cuál es el corazón de esa historia. Si vos tenés que vendérsela, ¿no?, a alguien, bueno, explícame de qué va tu texto. Y bueno, mi libro es sobre, o mi texto es sobre, no sé, la experiencia de comer en un restaurante con la luz apagada. Bueno, listo, entonces arrancamos por ahí. Ahora, si tu experiencia es, me vas a contar la historia de tu primer vuelo en pandemia, con barbijo y qué sé yo, bueno, entonces ahí sí el vuelo y ya no me importa si volaste a Madrid o a México o a Nueva Zelanda. Pero hay que identificar bien eso y después se va puliendo. Recortar cuesta mucho. No hay que sentirse mal por irse por las ramas porque nos pasa a todos. Después uno también aprende y es práctica, aprendes a resumir, aprendes, pero en el primer borrador escribí todo, no te reprimas y después lo vas puliendo. Pero siempre ese es un buen punto de partida, es qué es lo que quiero contar. Sí, después ir Ok. viendo si lo que estás contando efectivamente aporta a la historia. Porque a veces pasa como esas ganas de meter ciertas anécdotas. ¿Vieron? A mí me pasa con algunos textos, uy, también me gustaría contar esto porque estuvo bueno, pero en el fondo no tiene que ver con lo que te estoy narrando en esta historia, entonces lo voy a tener que sacar. Es un poco es hacerte esa pregunta, y como dice Lau, al principio escribir, que salga lo que tenga que salir, si nos vamos por las ramas, nos vamos por las ramas, y después en etapas sucesivas vamos recortando, vamos sacando, y es como que se va ajustando el texto y va quedando lo importante. Bueno, y se va puliendo, pero también es como un trabajo con etapas también. Ok, sí, entiendo, gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más había levantado la mano? Me pareció. Magdalena, creo, ¿no? Sí, yo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Pues quería preguntar, que lo habéis mencionado un poco antes, pero ¿cómo pasó lo de darse cuenta que eso es algo de lo que puedo vivir, ¿no? Porque uno sabe que se puede vivir de un blog, que se puede vivir de escribir, pero hasta que no
bueno, supongo que es otro impostor, pero hasta que no conoces a gente que realmente hace eso, es como un poco no tan creíble, o sea, no te lo crees. Entonces, supongo que fue un proceso también, ¿no? Pero ¿cómo empezó? ¿Todo por el blog o cómo empezaron con este tema? A ver, en mi caso me pasó esto que decís vos, yo hasta que no conocí, yo ya estaba viajando con este sueño de quiero financiarme solamente con la escritura. Yo empecé a viajar con ahorros, también siempre viajando de mochilera, entonces gastaba muy poco en mis viajes, no necesitaba generar tanto. Y me acuerdo que estando en Panamá, o sea, yo ya estaba como a mitad de mi viaje porque iba de Argentina hasta México, y conocí a un chico que me dijo, en un hostel, y me contó, me dice, no, yo escribo artículos de los lugares que conozco y me pagan y vivo de eso. Y yo no lo podía creer. Para mí fue, o sea, conocer a un unicornio. Era la primera vez que conocí a alguien que era realmente nómada digital, y en el 2008, que todavía no era tan común. Ahora yo creo que hay muchas más posibilidades y más herramientas para poder vivir de esto. Entonces, cuando vi que ese chico me dijo eso, dije, ah, pero yo quiero hacer exactamente lo mismo. Yo ya tenía el blog y generaba ciertos ingresos, pero no era suficiente. Eh, y después fue empezar a buscar también trabajos de todo, siempre de escritura, pero también hacía muchos trabajos que no me encantaban. Entonces, lo que se pagaba mejor era escribir guías de viajes, al menos en esa época, 2010, por ahí. A mí siempre me aburrió muchísimo escribir guías de viajes, pero era lo que me permitía seguir viajando. Entonces las escribía, o escribir artículos prácticos, artículos sobre la salud y el viaje. A mí me gustaba escribir en primera persona, pero bueno, lo que se pedía, como que lo que pedía el mercado era lo otro. Entonces yo escribía lo otro, pero también escribía lo que me gustaba y lo publicaba en mi blog. Y creo que a las dos el blog nos sirvió mucho como de vidriera, ¿no? Más que generar ingresos de manera directa con el blog. Nunca tuvimos, me parece, un modelo de publicidad muy fuerte con el blog, sino que siempre fue, este es mi trabajo, contrátame para otras cosas. O sea, si te gusta lo que ves, bueno, puedo trabajar, no sé, yo tuve varios trabajos como editora, generando contenido, a veces canjes también, intercambios, viajes a destinos. Entonces, yo creo que cuando las dos empezamos no estaba muy claro cómo se podía vivir de esto y fue un poco ir descubriéndolo. Actualmente, a ver, con el tiempo las dos sacamos nuestros libros, entonces también empezamos a vivir más de eso, de los talleres. Creo que son como varias cosas de las que se vive cuando, al menos, no sé, me parece que en el caso de las dos, ¿no? Cuando vivís de la Sí, escritura, también vivís de varias maneras de tu escritura. No solamente de escribir y que te paguen, sino también de enseñar o generar contenido, o, bueno, o escribir cosas que tal vez te aburren, pero que son las que se pagan. sí. Yo no conocía ningún nómada digital que hiciera algo que yo también pudiera hacer, porque los primeros nómadas digitales los conocí en 2006 cuando yo trabajaba en un hostel, que era gente que trabajaba con sonido o cosas audiovisuales, que yo sabía que no era por ahí mi camino. Entonces, me parecía imposible vivir del blog, y los primeros viajes que hice era con ahorros y sabiendo que volvía a Buenos Aires a mi trabajo y demás. Y cuando me lancé y dije, bueno, dejé mi trabajo y me voy de viaje, yo me iba con ahorros y pensando, bueno, voy a buscar trabajos como por el mundo. Para mí el blog era una forma de comunicarme con mi familia y con mis amigos y de ayudar a otros viajeros a encontrar información, pero nunca lo vi como algo que pudiese tener una beta comercial. Y la primera vez que me hizo así como un clic fue en el año 2010. Yo fui con mi blog a intentar conseguir un canje para un viaje a Antártida. Pero para mí la promesa era, mirá que voy a escribir un libro sobre esto y quiero que estés en el libro. Y la chica que estaba ahí se fascinó con el blog y fue como, bueno, sí, pero quiero publicidad en el blog y quiero un banner y no sé qué. Yo era como, bueno, sí, te pongo el banner, o sea, es un viaje que sale carísimo. Y entonces logré canjear por publicidad un viaje a Antártida de 10 días, que fue lo máximo. Y esa fue la primera vez. Pero ahí se me avivó como la cuestión del canje. Y después yo empecé a escribir para revistas y el blog me funcionaba como vidriera. Y en el año 2015 me contrató la empresa Avianca de Colombia para hacer un proyecto mucho más grande que se llamaba 3 Travel Bloggers, en donde lo que querían era, sí, te vamos a pagar, o sea, vas a viajar y todo, pero queremos que escribas y queremos que hagas publicidad y encima te pagamos. Y yo fue como, ¿qué? O sea, aparte de todo esto voy a ganar plata. Y ahí fue donde me di cuenta bueno, que se podía.
Entonces fue una cosa muy paulatina, una cosa muy progresiva. Yo sí tengo que dar una especie, no me gusta la palabra consejo, pero sí de recomendación, porque es lo que a mí me funcionó, es golpear muchas puertas. Lo de Avianca me vino así como te vimos, queremos, bueno, fantástico, pero yo llegué hasta ahí porque antes de eso había golpeado un montón de puertas, había hecho un montón de trabajos que no me gustaban, había hecho un montón de trabajos gratis, porque uno hace un montón de trabajos gratis porque la paga es el contacto o la exposición, y es un camino, y hoy por hoy el blog me sirve, o sea, sí vivo del blog, pero porque el blog me sirve para mostrar otros trabajos, en realidad vivo de la escritura, de la venta del libro, de la edición, porque trabajo como editora, de los ingresos de afiliado que me dan, y en definitiva es como un puchito de cosas, pero es intentar mucho. Vale, muchísimas gracias, qué interesante. Rifamos una última pregunta. ¿Alguien que no esté con cámara quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta? ¿No? Nada de nada. Bueno, entonces vamos terminando. Vamos a darle un aplauso a Nico y a Laura. Gracias. Y agradecerles Muchas gracias. por esto. Y que después de que termine este vivo, llamando un mail con el link, las chicas han decidido, con el link para ver el tema del taller, y las chicas han decidido extender un early bird que terminaba ayer para que puedan mantener ese precio para quienes les interesen y quieran comprar el curso y estar en contacto con ellas, ¿sí? Así que... Yo quiero decir algo, Mati, no sé si los contaste en tu newsletter, pero ya que estamos todos acá, que me parece importante. Dale. El taller, que decíamos antes, dura 8 semanas, pero tenemos 3 modalidades. Una modalidad básica, que es más light, si se quiere, en donde empieza el 10, pero no tiene devolución ni corrección de tareas, sino que tienen toda la teoría. Y eso lo que hace es que si de repente están con mucho trabajo, o no pueden asistir al Zoom, o no sabes si están de viaje, si van a poder seguirlo como con el ritmo pautado, tienen el acceso ahí y lo hacen a su propio ritmo. Es el mismo taller que el otro, solamente que no tienen ni videollamadas, ni correcciones, ni trabajo final. Pero tienen ahí todas las unidades y se va desbloqueando una por semana. Y después hay 2 opciones, que es la B y la C, en donde sí, eso empieza el 10 de marzo y termina 8 semanas después. Hay una tarea semanal con devolución hiper, mega, ultra, archi personalizada, que de ese taller nos están quedando 2 o 3 cupos nada más, porque no está abierto a todo el mundo, precisamente porque queremos que sea muy, muy personal. Y dije, Zoom, tareas, y bueno, y un canal de comunicación abierto. El otro es como más personal. Y la opción C, lo que incluye también es un trabajo final. En estas 3 modalidades, lo que sí se mantiene, y eso es igual siempre, nunca se cierra el acceso. O sea, el taller termina 8 semanas después. Mientras sigamos dando el taller, dentro de 3 años estamos dando el taller, ustedes entran y todavía eso está ahí, o sea que pueden entrar las veces que quieran. Si no pueden venir al Zoom, eso queda grabado, lo pueden ver las veces que quieran, cuando quieran. Y si no pueden venir al Zoom y quieren dejar sus preguntas, también eso es algo que hacemos porque, bueno, tenemos un horario que es difícil que le quede bien a todo el mundo, entonces a veces es una duda bastante frecuente. Pero invitadísimas todas, nos encantaría porque también creemos que en la diversidad está la riqueza, entonces tenemos mucho público viajero, pero estoy segura que ustedes de la traducción pueden aportar una mirada distinta y una experiencia distinta, así que va a ser muy enriquecedor y eso sería genial poder verlas en nuestro grupo. Así que como dijo Mati, si entran ahora es otro precio, pero les hicimos un cupón de descuento para animarlas a que se sumen, que si se suman ahí con el link que les pasa a Mati, nada, tienen un precio más barato y nos gustaría verlas este 10 de marzo. Y no desaprovechen esta oportunidad de aprender a escribir, y más allá, quienes sean traduemprendedoras, que acá veo muchas, les va a servir para abrir la cabeza, empezar a adquirir nuevas técnicas, nuevas formas de comunicarse para todo lo que se les viene, y para comunicarse también con sus clientes y escribir en sus propios blogs. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mati, gracias a todas, Gracias. chicas. Feliz.
Y si querés apuntarte al taller de escritura de relatos de viajes de Laura y Nico, podés hacerlo en www.desafiosviajeros.com. Si este contenido te gustó, seguime en las redes, suscríbete y compartí este contenido con tus colegas traductores y traductoras.